Algo está sucediendo en el mundo. Puedes sentirlo, puedes verlo, un cambio, una transformación, una tensión creciente que parece apuntar a algo más grande. Guerras, agitación política, desastres naturales, una profunda confusión sobre la moralidad. ¿Podría todo esto ser parte de algo mucho más grande de lo que creemos? Muchos creen que estamos viviendo en los tiempos descritos en la profecía bíblica, momentos que pondrán a prueba la fe como nunca antes. Pero, ¿y si te dijera que uno de los más grandes pensadores cristianos del siglo XX, C.S. Lewis, nos dejó advertencias que parecen describir exactamente lo que estamos presenciando hoy en día? Lewis no era solo un escritor de ficción. Sus ideas sobre la fe, la moralidad y la naturaleza humana ofrecen una perspectiva que parece casi profética en el mundo actual. En sus obras, habló de una época en la que la verdad se distorsionaría, en la que el arma más poderosa del enemigo no sería la destrucción abierta, sino el engaño. Entonces, ¿está el mundo caminando sin saberlo hacia el momento predicho en las Escrituras? Y si es así, ¿qué debemos hacer al respecto? Quédate conmigo, porque hoy vamos a explorar las advertencias de C.S. Lewis y lo que revelan sobre los tiempos en que vivimos. Y al final de este vídeo, entenderás por qué estos mensajes son ahora más importantes que nunca. El mundo está cambiando y está sucediendo más rápido que nunca. Cada día surgen nuevas crisis, guerras, inestabilidad económica, corrupción política, confusión moral. Lo que antes parecía estable, ahora se desmorona ante nuestros ojos. Pero, ¿es esto solo parte del ciclo natural de la historia o hay algo más profundo, algo profético, que se está desarrollando en este momento? En la Biblia, Jesús habló de una época en la que el mundo se vería sacudido, naciones levantándose contra naciones, aumento de la anarquía y enfriamiento de los corazones de las personas. En Mateo 24, advirtió que estos acontecimientos serían como dolores de parto, cada vez más fuertes y frecuentes a medida que se acercara el fin. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos viendo? Pero quizás el cambio más inquietante no se da en la política o en los conflictos mundiales, sino en el ámbito espiritual. Estamos siendo testigos de una erosión de la verdad absoluta. Los valores que antes definían el bien y el mal ahora se descartan por anticuados. La fe, antes respetada, ahora se ridiculiza. Lo que antes se consideraba pecado ahora se promueve, mientras que las enseñanzas bíblicas se tachan de ofensivas e intolerantes. No es solo un cambio cultural, es un alejamiento deliberado de Dios. C.S. Lewis reconoció este patrón mucho antes de que alcanzara su punto álgido. Entendió que cuando una sociedad abandona su fundamento moral, no conduce a la verdadera libertad, sino a la confusión y la autodestrucción. En sus escritos, advirtió que la búsqueda del llamado progreso por parte de la humanidad, sin Dios, solo profundizaría su ceguera espiritual. Previó un tiempo en el que el engaño estaría tan extendido que la gente ya no reconocería la verdad, incluso cuando estuviera justo delante de ellos. Pero aquí está la pregunta. ¿Estamos ya viviendo en ese tiempo? ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de las mismas advertencias que tanto las Escrituras como Lewis nos dieron? Y si es así, ¿qué significa eso para aquellos que todavía se aferran a su fe? ¿Estamos preparados para lo que viene después? Si quieres mantenerte informado sobre la verdad bíblica, las profecías y las profundas reflexiones de C.S. Lewis, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ningún mensaje poderoso que fortalezca tu fe en estos tiempos críticos. C.S. Lewis no era un profeta en el sentido bíblico, pero su comprensión de la naturaleza humana y la guerra espiritual le permitieron prever patrones que se alinean inquietantemente bien con lo que vemos hoy. Escribió extensamente sobre la batalla entre el bien y el mal, no solo como una lucha externa, sino como una interna, una guerra por los corazones y las mentes de las personas. Una de sus advertencias más impactantes fue sobre la forma en que la verdad se distorsionaría en los últimos días. En La abolición del hombre, describió un futuro en el que la verdad objetiva sería rechazada en favor de las emociones y los deseos personales. Sostuvo que una sociedad que abandona los absolutos morales no se volvería simplemente más tolerante,
sino que se volvería más confusa y esclava del engaño. ¿Y no es eso lo que vemos hoy en día? Un mundo en el que la gente ya no busca la verdad, sino que crea sus propias versiones de ella. Lewis también se refirió a los peligros de una cultura que prioriza la comodidad sobre la verdad. En Cartas del Diablo a su sobrino, describió cómo el diablo no necesita atacar la fe con violencia. Solo necesita hacer que la gente se sienta lo suficientemente cómoda como para olvidarse de Dios. Sugirió que el arma más poderosa del enemigo no es la persecución abierta, sino la distracción silenciosa. Un mundo en el que la gente está demasiado entretenida, demasiado absorta en sí misma, demasiado absorta en asuntos triviales como para buscar a Dios, ese es el verdadero peligro. Pero quizás una de sus ideas más escalofriantes fue su creencia de que el mal no se presentaría como una destrucción obvia, sino como algo engañosamente bueno. Advirtió que las mayores mentiras serían aquellas que parecían nobles en la superficie, ideas que prometían paz, unidad y progreso, pero que en realidad alejaban a las personas de Dios. En su novela Esa fuerza del mal, Lewis describió un mundo en el que las élites científicas y políticas buscaban remodelar la humanidad, no a través de la guerra, sino a través de la ideología. Su objetivo no era destruir la civilización, sino mejorarla, eliminando a Dios de la ecuación. Este es el mismo engaño que vemos hoy en día. La idea de que la humanidad puede construir un mundo perfecto sin Dios no es nueva, pero en los tiempos modernos está ganando impulso como nunca antes. La pregunta es, ¿somos lo suficientemente perspicaces para reconocerlo? ¿O nos están llevando a una falsa sensación de seguridad, tal y como advirtió Lewis? Si el enemigo quisiera destruir la fe, no lo haría haciendo que la gente rechazara abiertamente a Dios. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, tergiversaría la verdad, distorsionaría la moralidad y haría creer a la gente que seguía haciendo lo correcto, incluso cuando se alejara cada vez más de Dios. Esto, advirtió C.S. Lewis, sería uno de los mayores peligros de los últimos días. No un ataque descarado contra el cristianismo, sino un engaño lento y sutil. En las Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis presenta una perspectiva escalofriante. Los demonios no necesitan llevar a la gente a la maldad a través del mal obvio. En su lugar, los guían con pequeños compromisos, cambios graduales en el pensamiento y distracciones que parecen inofensivas. El objetivo del diablo no es convertir a la gente en monstruos, sino hacerlos indiferentes a Dios. ¿Y no es eso exactamente lo que vemos hoy en día? Una cultura en la que la fe se considera innecesaria, en la que la gente afirma ser espiritual, pero rechaza la verdad absoluta. La Biblia nos advierte sobre este engaño. En 2 Tesalonicenses 2, 9, 11, habla de un fuerte engaño que vendrá sobre aquellos que se niegan a amar la verdad. Y hoy en día, vemos cómo cada vez más personas abrazan la mentira, no porque se vean obligadas a hacerlo, sino porque esas mentiras les parecen cómodas, progresistas e incluso amorosas. El engaño más peligroso es el que se presenta como bueno. Por eso Jesús advirtió en Mateo 24:24 que incluso los elegidos podrían ser engañados si no tenían cuidado. Lewis entendió que el enemigo utilizaría un nuevo tipo de guerra, una que no se parece en nada a la guerra. En lugar de perseguir directamente a los cristianos, la sociedad redefiniría el cristianismo en sí. En lugar de atacar la fe con violencia, la debilitaría desde dentro. En lugar de rechazar a Dios directamente, la gente lo remodelaría en algo que se ajustara a sus propios deseos. Esto es lo que vemos en los movimientos modernos, que afirman abrazar el cristianismo mientras rechazan sus enseñanzas fundamentales. Es una forma de fe sin verdad, de adoración sin arrepentimiento, de gracia sin santidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? El primer paso es reconocer que este engaño es real. El segundo es permanecer arraigados en la palabra de Dios. Porque, como advirtió C.S. Lewis, el mayor truco del enemigo no es hacernos dejar de creer en Dios, sino hacernos creer en una versión falsa de Él. A lo largo de la historia, las civilizaciones humanas siempre han buscado el control. Reyes, emperadores y gobernantes han surgido y caído,
cada uno buscando unificar y dominar. Pero la Biblia advierte de un sistema final, un poder global que surgirá en los últimos días, uno que no solo controlará a las naciones, sino también las creencias y acciones de las personas. En Apocalipsis 13, leemos sobre un mundo en el que nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia, un sistema en el que la máxima autoridad se concentra en manos de unos pocos elegidos. ¿Podríamos estar dirigiéndonos hacia esa realidad? C.S. Lewis era muy consciente de los peligros del poder sin control. En esa fuerza horrible, describió un mundo en el que un grupo de élite buscaba remodelar la humanidad, no mediante la fuerza bruta, sino a través de la ideología, la ciencia y el control gubernamental. Era una escalofriante predicción de un futuro en el que la gente renunciaba voluntariamente a sus libertades, creyendo que se les estaba llevando hacia un mundo mejor. Lewis entendió que la tiranía a menudo se disfraza de progreso. Lo que parece ser por el bien común puede despojar lentamente de la verdad, la moralidad y, en última instancia, la fe. ¿Y no es eso lo que vemos que está sucediendo hoy en día? Vivimos en una época en la que las instituciones, las empresas y los gobiernos mundiales están ganando una influencia sin precedentes sobre nuestra vida cotidiana. La capacidad de controlar las economías, el discurso e incluso las decisiones personales es mayor que nunca. Aunque a menudo se justifica como algo necesario para la seguridad y la unidad, plantea una pregunta importante. ¿Cuánto poder es demasiado? La historia ha demostrado que cuando la autoridad está centralizada, rara vez conduce a la justicia, sino a la opresión. Pero la parte más peligrosa de este cambio no es solo política, sino espiritual. Lewis advirtió que el peligro final no es que los gobiernos se vuelvan demasiado poderosos, sino que la gente deje de cuestionarlos por completo. Vio un futuro en el que la fe ya no sería suprimida por la fuerza, sino abandonada voluntariamente en favor de una nueva moralidad dictada por los que están en el poder. Esto se alinea perfectamente con la profecía bíblica, que habla de un tiempo en el que la gente pondrá su esperanza en los líderes humanos en lugar de en Dios, preparando el escenario para el surgimiento de un sistema que exigirá una lealtad total. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que debemos permanecer alerta. Significa que no podemos aceptar ciegamente todas las promesas de progreso sin cuestionar su coste. Porque si la historia y las escrituras nos han enseñado algo, es que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, rara vez acaba bien para aquellos que aún optan por defender la verdad. La persecución no siempre es violenta, no siempre viene acompañada de prisiones, amenazas o ejecuciones. A veces se presenta en forma de exclusión, silenciamiento y presión cultural lenta. Jesús advirtió en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y aunque a menudo pensamos en la persecución como algo que ocurre en tierras lejanas, ¿podría ser que ya la estemos viendo tomar forma de una manera diferente? C.S. Lewis entendió que los ataques más peligrosos contra el cristianismo no vendrían de fuerzas externas, sino de la propia sociedad. Previó un mundo en el que la fe no estaría totalmente prohibida, pero sí se volvería socialmente inaceptable. En las cartas del diablo a su sobrino, describió un escenario en el que los cristianos no serían violentamente opositores, sino que serían marginados gradualmente, vistos como anticuados, intolerantes o incluso peligrosos para el progreso de la sociedad. La fe, advirtió, se convertiría en algo de lo que burlarse en lugar de temerla. ¿Y no es eso exactamente lo que está sucediendo hoy en día? Cada vez más, los cristianos que defienden los principios bíblicos se ven ridiculizados, excluidos de las conversaciones e incluso pierden trabajos u oportunidades debido a sus creencias. Lo que antes se consideraba una convicción moral, ahora se etiqueta como discurso de odio. En nombre de la tolerancia, la sociedad se está volviendo cada vez más intolerante con aquellos que se aferran a la verdad absoluta. No se trata de una prohibición total del cristianismo, sino de una lenta erosión de su lugar en la esfera pública. La Biblia advierte que en los últimos días, la gente rechazará la sana doctrina y se volverá hacia enseñanzas que satisfagan sus propios deseos. 2 Timoteo 4:3. Estamos viendo que esto sucede
cuando muchas iglesias adaptan sus mensajes para ajustarse a las tendencias culturales, en lugar de mantenerse firmes en la verdad bíblica. Lewis advirtió de una época en la que el cristianismo se transformaría en algo cómodo, algo que no exigiera nada a sus seguidores. Vio una versión del cristianismo que no llamaría a la gente al arrepentimiento, sino que les permitiría vivir como quisieran, todo ello mientras creían que seguían a Dios. Entonces, ¿ya ha comenzado la persecución de los verdaderos cristianos? Quizás no de la forma que esperamos, pero si miramos de cerca, podemos ver que la presión para conformarse, transigir y permanecer en silencio es más fuerte que nunca. La pregunta es, ¿nos mantendremos firmes? ¿O permitiremos que el miedo al rechazo nos lleve a una fe que es conveniente, pero impotente? ¿Qué sucede cuando la verdad ya no es absoluta? Cuando el bien y el mal ya no están definidos por Dios, sino por las cambiantes opiniones de la sociedad. La Biblia advierte que en los últimos días la gente rechazará la sana doctrina y buscará en su lugar enseñanzas que se alineen con sus deseos. 2 Timoteo 4:3. C.S. Lewis vio venir esto mucho antes de que alcanzara el nivel que vemos hoy. En la abolición del hombre, Lewis advirtió que llegaría un momento en que la sociedad ya no creería en la verdad universal. En su lugar, las personas se guiarían por las emociones, las preferencias y las interpretaciones personales de la realidad. Describió una cultura en la que la moralidad objetiva se consideraría opresiva y en la que se animaría a cada persona a crear su propia verdad. ¿No suena exactamente como el mundo en el que vivimos hoy? Uno de los mayores engaños de nuestro tiempo es la idea de que la verdad es flexible, que la moralidad evoluciona con la sociedad. Constantemente se nos dice que lo que antes se consideraba incorrecto, ahora es aceptable, que los valores tradicionales están desactualizados y que la fe debe progresar para adaptarse al mundo moderno. Pero el problema con este pensamiento es simple. Si la verdad puede cambiar, entonces nunca fue verdad para empezar. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Eso significa que la verdad no es una opinión, es una persona, es Cristo mismo. Pero hoy en día vemos un mundo que no solo rechaza la verdad, sino que lucha activamente contra ella. La gente no se limita a ignorar la Biblia, busca reemplazarla con filosofías que le resulten cómodas. ¿El resultado? Una generación que ya no sabe en qué creer, un mundo donde reina la confusión y una sociedad que está perdiendo sus propios cimientos. Lewis también advirtió que cuando una cultura elimina la verdad, no se libera, sino que se esclaviza a la mentira. Describió cómo las personas, en su búsqueda de liberación de las limitaciones morales, acababan rindiéndose a nuevas formas de control, ya sea a través de ideologías políticas, religiones falsas o incluso sus propios deseos egoístas. Al rechazar la verdad de Dios, la humanidad no encuentra la libertad, sino una esclavitud más profunda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos permanecer anclados en la palabra de Dios. Debemos negarnos a dejar que la cultura redefina la moralidad, porque si perdemos la verdad, lo perdemos todo. Y como advirtieron Lewis y la Biblia, en el momento en que una sociedad rechaza la verdad, la destrucción no se hace esperar. Si realmente estamos viviendo en los tiempos sobre los que nos advirtieron la Biblia y C.S. Lewis, entonces la pregunta ya no es solo ¿qué está pasando?, sino más bien ¿qué debemos hacer? Cuando el mundo se oscurece, cuando el engaño se extiende y cuando la fe se pone a prueba, ¿cómo podemos mantenernos firmes? La respuesta no es entrar en pánico, sino prepararnos, espiritual, mental y emocionalmente. Lewis solía enfatizar que los cristianos no deberían ser observadores pasivos de la historia, sino participantes activos en el plan de Dios. En Mere Christianity, les recordaba a los creyentes que su fe no debería depender de las circunstancias, sino de una relación inquebrantable con Cristo. Él entendía que las pruebas llegarían, pero que aquellos que estuvieran profundamente arraigados en su fe las soportarían. Y ese es el primer paso: fortalecer nuestra relación con Dios antes de que la tormenta se intensifique. Si este mensaje te está abriendo los ojos a los tiempos que estamos viviendo, tómate un momento para darle a me gusta a este video y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención.
Tu participación ayuda a difundir esta verdad a más personas. Pero, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, debemos estar profundamente arraigados en las Escrituras. Jesús advirtió que el engaño sería tan grande en los últimos días que incluso los elegidos podrían ser engañados. Mateo 24:24. Si no conocemos la palabra de Dios, no reconoceremos las mentiras cuando lleguen. Leer, estudiar y meditar en la Biblia no es solo un hábito religioso, es una cuestión de supervivencia. En segundo lugar, debemos cultivar una vida de oración. Lewis escribió una vez que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. En tiempos de incertidumbre, la oración es lo que nos mantiene conectados con la guía de Dios. Es en la oración donde recibimos sabiduría, fuerza y discernimiento para navegar por un mundo cada vez más hostil a nuestra fe. En tercer lugar, debemos preparar nuestros corazones para la realidad de ser diferentes. Lewis sabía que el verdadero cristianismo nunca sería aceptado plenamente por el mundo. Creía que los creyentes debían esperar ser incomprendidos, criticados e incluso rechazados. Pero también animaba a los cristianos a aceptar esto como parte de su vocación. El mismo Jesús dijo que los que le seguían se enfrentarían a la oposición, Juan 16:33, pero también prometió que Él había vencido al mundo. Por último, debemos vivir nuestra fe con valentía. Conocer la verdad no es suficiente, debemos defenderla. En una época en la que muchos se comprometen para encajar, Dios está llamando a su pueblo a permanecer fiel, incluso cuando es difícil, porque al final, la única seguridad que tenemos no está en los gobiernos, las ideologías o incluso en nuestra propia fuerza, sino solo en Cristo. C.S. Lewis no pretendía ser un profeta, pero sus escritos contienen advertencias que parecen más relevantes hoy que nunca. Vio un mundo alejándose cada vez más de Dios, una cultura redefiniendo la moralidad y una sociedad cada vez más ciega a las realidades espirituales. Y quizás su mensaje más importante para los creyentes fue este: no se dejen engañar por las apariencias. La batalla por la verdad no siempre parecerá una guerra. A menudo parecerá un progreso. Una de las ideas más sorprendentes de Lewis fue que el mal no siempre se presenta vestido de algo aterrador. En cambio, a menudo se presenta como razonable, como compasivo, como el siguiente paso en la evolución humana. Advirtió que los mayores peligros no vendrían de la persecución abierta, sino de una redefinición lenta y sutil de la fe misma. Un cristianismo que no exige nada, que lo abarca todo y que ya no llama a la gente al arrepentimiento, no es cristianismo en absoluto, es una falsificación. En su novela Esa fuerza del mal, Lewis describe un mundo en el que poderosas élites buscan remodelar la humanidad, no a través de la guerra, sino a través de la ideología. Prometen un mundo mejor, una sociedad más ilustrada, pero su objetivo final es el control. Esto refleja lo que vemos hoy en día. Movimientos que dicen promover la justicia y la unidad, pero en realidad silencian a quienes defienden la verdad bíblica. Lewis entendió que cuando el mundo avanza hacia una falsa sensación de paz y progreso sin Dios, en realidad se está moviendo hacia un engaño más profundo. La Biblia se hace eco de esta advertencia. En 1 Tesalonicenses 5:3, Pablo escribe: porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La idea de que el mundo entrará en una era de paz sin Cristo es una mentira, y Lewis advirtió a los creyentes que estuvieran atentos, que cuestionaran los mensajes que la sociedad acepta sin dudar. Entonces, ¿qué debemos aprender de su advertencia final? En primer lugar, debemos mantenernos espiritualmente despiertos. Es fácil distraerse, dejarse llevar por las comodidades de la vida cotidiana, pero debemos permanecer alerta. En segundo lugar, debemos aferrarnos firmemente a la verdad bíblica, incluso cuando sea impopular. Y por último, debemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo. Lewis nos recordó que nuestro verdadero hogar no está aquí, y a medida que el mundo se oscurece, debemos mantener nuestros ojos en el reino eterno que está por venir. Con todo lo que hemos discutido, el engaño, el declive moral, la creciente hostilidad hacia la fe, sería fácil caer en el miedo. Pero eso no es a lo que Dios nos llama. La Biblia es clara. No importa cuán oscuro se vuelva el mundo,
No importa cuánto se rechace la verdad, todavía hay esperanza, y esa esperanza se encuentra solo en Cristo. C.S. Lewis lo entendió profundamente. En un mundo que parecía cada vez más perdido, recordó a los creyentes que nuestra confianza nunca debe estar en los gobiernos, los movimientos o incluso las instituciones religiosas. Nuestra seguridad está en Jesús, y nada puede quitárnosla. Escribió en Mere Christianity que el cristianismo no consiste en hacernos sentir cómodos en esta vida, sino en prepararnos para la siguiente. Cuando perdemos de vista eso, permitimos que el caos de este mundo nos sacuda. Jesús mismo advirtió que vendrían tiempos difíciles. En Juan 16:33 dijo: «En este mundo tendréis aflicción, pero animaos, yo he vencido al mundo». Observa que no dijo que podríamos enfrentarnos a problemas, sino que dijo que lo haríamos. Pero su promesa también es clara. Él ya ha obtenido la victoria. Esto significa que no importa cuán inestable parezca el mundo, no importa cuánta oposición enfrentemos, nuestro fundamento permanece inquebrantable. Luis también nos recordó que esta vida es temporal. En El peso de la gloria, escribió que todo lo que experimentamos aquí es solo la sombra de una realidad mayor. Nuestro dolor, nuestras luchas e incluso la persecución de los cristianos no son el final de la historia. La Biblia nos dice que un día Cristo volverá y restaurará todo. Apocalipsis 21:4 nos da esta increíble promesa: enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese es el futuro hacia el que nos dirigimos, no la destrucción, sino la redención. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos aferramos a nuestra fe, mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, nos recordamos a nosotros mismos a diario que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en aquel que ya lo ha vencido. Porque no importa cuán caóticas puedan parecer las cosas, la verdad permanece. Dios está en control y sus promesas nunca fallan. Después de todo lo que hemos explorado, el engaño, las advertencias, la batalla espiritual que estamos presenciando, queda una pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo respondemos como creyentes a un mundo que parece alejarse cada día más de Dios? La respuesta no es el miedo, ni la desesperación. La respuesta es la acción. Y esa acción comienza con la decisión de cada uno de nosotros. ¿Nos mantendremos firmes en nuestra fe o nos dejaremos llevar por la marea del cambio cultural? C.S. Lewis enfatizó que el cristianismo no se trata solo de creer, sino de vivir. En Mere Christianity, escribió que la verdadera fe requiere transformación, una entrega diaria a Cristo y la voluntad de defender la verdad incluso cuando es difícil. No podemos ser observadores pasivos. Si reconocemos los signos de los tiempos, si vemos cómo se desarrolla la batalla, entonces debemos ocupar nuestro lugar en el plan de Dios. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? En primer lugar, debemos comprometernos plenamente con Cristo. Si has estado viviendo con un pie en el mundo y otro en la fe, ahora es el momento de elegir. Jesús dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos amos. O nos mantenemos completamente con Él, o corremos el riesgo de desviarnos. Si nunca has entregado realmente tu vida a Cristo, hazlo hoy. Arrepiéntete, aléjate del pecado y deja que Él te transforme. En segundo lugar, debemos fortalecer nuestros cimientos espirituales. Esto significa profundizar en nuestro conocimiento de las Escrituras, dedicar tiempo a la oración y rodearnos de compañeros creyentes que nos animen a mantenernos firmes. Si el engaño es una de las mayores amenazas de los últimos días, entonces conocer la verdad es nuestra mayor defensa. En tercer lugar, debemos ser valientes en nuestra fe. Luis escribió a menudo sobre el peligro de un cristianismo cómodo, una fe que evita el conflicto, se mezcla con el mundo y no tiene impacto. Pero Jesús nunca nos llamó a guardar silencio. En Mateo 5:14 dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». Eso significa que nuestra fe debe ser visible, nuestro amor debe ser evidente y nuestra defensa de la verdad debe ser inquebrantable. Este no es el momento de echarse atrás, es el momento de levantarse,
de ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, porque el mundo puede estar cambiando, pero Dios nunca lo hace. Y aquellos que ponen su confianza en Él nunca serán sacudidos. Cada generación se enfrenta a sus propias pruebas, pero pocas han vivido en una época de tan rápido declive espiritual y moral como la nuestra. El mundo que nos rodea está cambiando, los valores se están redefiniendo y la fe se está poniendo a prueba de formas que nunca imaginamos. Pero esta es la verdad. Dios te puso aquí en este preciso momento de la historia por una razón. No estás aquí por accidente. C.S. Lewis escribió a menudo sobre el poder de las pequeñas decisiones. Creía que cada decisión que tomamos, cada momento en que elegimos la verdad sobre la mentira, la fe sobre el miedo, la rectitud sobre el compromiso, da forma no solo a nuestro futuro, sino a nuestra eternidad. En El Gran Divorcio, ilustra cómo incluso las decisiones más pequeñas nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Y eso es lo que hace que este momento sea tan importante. Ahora mismo se enfrenta a una elección. ¿Vivirá de forma pasiva, simplemente reaccionando a los cambios que le rodean? ¿O asumirá un papel activo en su fe, preparándose para lo que está por venir? Quizás se sienta abrumado. Quizás haya estado viendo cómo se desmoronaba el mundo y se haya preguntado, ¿qué puedo hacer yo? Pero recuerde, Dios nunca llama a los más fuertes, a los más inteligentes o a los más preparados, sino a los dispuestos. Toma a personas comunes y las llena de su poder. Fortalece a aquellos que confían en Él. Isaías 40:31 nos recuerda, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lewis también nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Escribió que nuestro anhelo por algo más, nuestro profundo deseo de justicia, verdad y amor, es prueba de que fuimos hechos para otro mundo. Cuando nos sentimos fuera de lugar en este mundo roto, es porque nunca estuvimos destinados a pertenecer aquí permanentemente. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Seguimos adelante con determinación. Fortalecemos nuestra fe. Nos negamos a dejar que el miedo nos controle. Y sobre todo, recordamos que incluso en medio de la oscuridad, Dios está obrando. La cuestión no es si Dios se está moviendo. La cuestión es si tendremos el valor de seguirlo. Si este mensaje te ha llegado, no lo ignores. El mundo está cambiando. Y ahora es el momento de mantenerte firme en tu fe. C.S. Lewis dijo una vez, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final. Esa elección es tuya, ahora mismo. Comprométete a buscar a Dios a diario. Lee su palabra, reza y rodéate de creyentes que fortalezcan tu fe. No te quedes callado. Comparte este mensaje, ayuda a despertar a otros a la verdad. Y si crees en esta misión, tómate un momento para participar. Dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y comenta. Mi esperanza está en Cristo. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Porque no importa cuán oscuro se vuelva el mundo, nuestra esperanza permanece inquebrantable. Mantente firme, permanece fiel y recuerda, Cristo ya ha obtenido la victoria. El mundo es incierto, está cambiando de formas que nunca esperamos, pero a pesar de todo, una cosa permanece inquebrantable, la verdad de Dios. No importa cuán oscuros parezcan los tiempos, no importa cuánto se extienda el engaño, sus promesas se mantienen firmes, y para aquellos que ponen su confianza en Él, no hay razón para temer. C.S. Lewis nos recordó que esta vida es solo una sombra de una realidad mayor. Fuimos hechos para algo más, algo eterno. Y mientras navegamos por los desafíos de este mundo, debemos recordar que nuestro verdadero hogar no está aquí. Filipenses 3:20 nos dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, y esperamos ansiosamente un Salvador de allí, el Señor Jesucristo. Así que a medida que avanzas, aférrate a esa esperanza. Vive con un propósito, defiende la verdad, porque, pase lo que pase, una cosa es segura, Dios sigue en el trono y su plan nunca fracasará.